Buenos días, saludos para la audiencia, muchas gracias por comunicarse. No, al contrario, gracias a usted, profesor, por tener estos minutos de charla aquí al aire del LB12 para hablar de algo tan lindo y que tiene que ver con la historia de nuestro país, la historia argentina y, por supuesto, la historia del ferrocarril, ¿no? Sí, ¿Cómo nace toda esta historia acá en nuestro país? bueno, la historia del ferrocarril es parte constitutiva de la construcción de este país. Mm, Si uno se pone a ver el trazado, digamos, del ferrocarril, tiene que ver con el proceso de organización nacional. sí, Vos mencionabas el 30 de agosto de 1857 es el punto de inicio de la historia ferroviaria de este país, porque es el primer trazado que se hace en Buenos Aires. ujú, Sin embargo, digamos, esa construcción del ferrocarril va a estar muy relacionado con la conflictividad política de este país mm, hasta el día de hoy, diría yo. Si bien ese trazado de 1857 tiene 10 kilómetros y solamente abarcó lo que es hoy Ciudad de Buenos Aires, recién la construcción intensiva del ferrocarril comienza ya cuando eh, se produce la unificación, digamos, de Buenos Aires con el resto de la Confederación, digamos, a partir de la presidencia de Mitre en adelante, sí, comienza como la construcción más intensiva del ferrocarril, fundamentalmente vinculada con la llegada de capitales ingleses y franceses. ujú, Eso sería, digamos, para el área agropampeana. sí, eh, para el área norteña, digamos, que nos compete a nosotros, la historia es distinta, ujú, porque el capital inglés y francés estaba más vinculado con la rentabilidad. Entonces, esos capitales estaban más interesados en construir las líneas férreas en las áreas pampeanas. En el claro, caso de las provincias del norte, ahí tuvo una participación fundamental el Estado Nacional a partir de lo que se llamaba las líneas de fomento. sí, Entonces, lo que el ferrocarril Central Norte, digamos que es el ramal que conecta Córdoba con Tucumán, que en Tucumán llega en 1876 bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, ujú, tiene como un actor fundamental el Estado Nacional, ¿no? La construcción de estas líneas férreas a partir del Estado Nacional, de la participación del Estado Nacional, digamos, uniendo a las provincias del norte ante la falta del interés del capital privado. mm, Y bueno, y a partir de 1876 en adelante, Tucumán queda conectado a una línea férrea y, y va a servir como base. Tucumán se convierte rápidamente en un nodo ferroviario para conectar las demás provincias, fundamentalmente Salta y Jujuy, y la conexión internacional con Bolivia. bien, 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 bien. O sea que a partir del año 1876, por lo menos en esta parte de la Argentina, sobre todo en Tucumán, es cuando comienza a potenciarse esto tan importante que era el ferrocarril, ¿no? Y profesor, Argentina allí en el siglo XIX se había posicionado como pionera, ¿no? En el desarrollo ferroviario. Sí, sí, sí. El trazado ferroviario más o menos termina de configurarse hacia 1914, 1920, y Argentina va a terminar siendo uno de los países con Mm, mayores kilómetros en Sudamérica, con el tendido ferroviario más extenso de Sudamérica. mm, A partir de los años 30 es cuando esa historia ferroviaria comienza bueno, a empezar a declinar un poco. mm, Primero porque aparece la competencia de la industria automotriz. mm. Eso es un reemplazo tecnológico, digamos, Sí, dentro de la industria del transporte. Digamos, y a partir de los 50, eh, la industria ferroviaria también vuelve a sufrir los vaivenes de la política económica, mm, y, y a partir de los 60, 70 comienza un proceso de retroceso de esa
de esa extensión ferroviaria y de esa industria ferroviaria. Ujú. Y en este marco de la historia de los ferrocarriles argentinos, ¿cómo nacen los talleres de Tafí Viejo? Bueno, yo te comentaba que en 1876 llega el ramal, se conecta Tucumán con un ramal ferroviario que era el Central Norte, que después nosotros lo conocemos como la línea Belgrano. Sí. Bueno, a partir de ahí, Tucumán va a ser como el puntapié, digamos, para la conexión hacia el norte, y fundamentalmente el Estado quería garantizar la conexión con Bolivia. La situación es que a partir de la extensión de la vía férrea hacia el norte, estos ramales necesitaban un taller de reparación y abastecimiento de material ferroviario. Sí. Entonces los talleres que existían para el Central Norte quedaban cada vez más lejos, porque los talleres que abastecían de material ferroviario y de reparación estaban en Santa Fe. Entonces se comienza a planificar la idea de construir un taller ferroviario que sea de gran importancia para solucionar cualquier complejidad en torno a la operatividad de los ferrocarriles en la zona norte. Y ahí es cuando, bueno, se termina diseñando estos gigantescos talleres, Sí. que su construcción va a comenzar en 1902 y se van a terminar inaugurando en 1910. Ahí es muy interesante porque Tafí Viejo nace al calor, digamos, de la industria ferroviaria, y hay como una participación muy importante de la comunidad para que esos talleres se terminen instalando en Tafí Viejo, porque al principio se pensaba en otras zonas, Sí. y la comunidad de Tafí Viejo, que era básicamente un pueblo veraniego en ese momento, acciona con cierto ímpetu para que esos talleres definitivamente se construyan en esa zona y bueno, y sea un potenciador económico para Tafí Viejo que evidentemente lo fue en las décadas posteriores. Leía, profesor, que bueno, en algún momento fueron considerados los mejores de Sudamérica, los talleres de Tafí Viejo, y que, por ejemplo, entre 1950 y 1953 tuvieron más de 5.500 trabajadores, ¿no? Sí. Fundamentalmente porque los talleres de Tafí Viejo tenían dos características muy importantes. La primera eran talleres de reparación de las locomotoras a vapor y talleres de reparación de vagones de pasajero y de carga. Entonces, prácticamente reparaban todo la línea de transporte ferroviaria, y además fabricaban repuestos propios. Los talleres se potencian fundamentalmente en la década del 30, cuando la crisis de 1929 pone en jaque las posibilidades económicas de las empresas ferroviarias de importar insumos extranjeros ferroviarios. Entonces hay una potencialidad en torno a la fabricación propia de repuestos, propio del proceso de industrialización de los 30, de industrialización por sustitución. Y los talleres comienzan a tener un crecimiento muy significativo a partir de los años 30. Sí, en algún punto, talleres de Tafí Viejo, los talleres de Laguna Paiva en Santa Fe son como los emblemas, digamos, de esa industria ferroviaria en la primera mitad del siglo XX. Bueno, lamentablemente a lo largo de la historia, con estos procesos, estas idas y vueltas, tuvo algunos cierres en la época de la dictadura, por ejemplo, y en la actualidad, ¿cómo es la resistencia allí de los trabajadores de los talleres de Tafí Viejo? Bien, como vos mencionaste, es un tema muy extenso, sí, como difícil de resumir. Sí. Pero sí, vos mencionaste, en 1980 la dictadura decide cerrar estos talleres, después van a ser reabiertos con una capacidad productiva mucho menor en 1984 con Alfonsín,
Y después viene, bueno, la época del menemismo Sí. y las privatizaciones, que ahí va a ser una especie de complejidad, porque en el proceso de privatización la línea Belgrano va a ser la más difícil de privatizar, porque es una línea muy extensa, con mucho gasto operativo, entonces para las concesiones privadas no era algo muy que atraiga las Claro. inversiones. Entonces Menem va a sufrir el problema de privatizar el línea Belgrano. Al final se la termina concediendo a la Unión Ferroviaria para el manejo de esa línea. En ese contexto, los talleres están en la zona gris, digamos, hasta que el Estado Nacional decide provincializarlos a los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, pasan a la órbita de la provincia. Después, en la década de los 90, la provincia tampoco se quiere hacer cargo de los talleres, y se termina en una especie de cooperativa que va a durar hasta el 2003, donde el Estado Nacional vuelve a hacerse cargo de los talleres ferroviarios. Bien. Digamos, los talleres ferroviarios son el sinónimo de la estructura en general del sistema ferroviario. No se los puede ver como algo aislado. Está en una especie de latencia ahí, con muy pocos trabajadores y con algo de reparación de vagones, pero digamos, si no hay una reactivación en términos generales del sistema ferroviario, va a ser muy difícil que esos talleres se reactiven. Obviamente que es difícil pensar que esos talleres vuelvan a tener la magnitud que tuvieron en los años 30, porque la industria ferroviaria ha cambiado, Sí. ha tenido un salto cualitativo en términos de tecnología, pero los talleres sufren, son una evidencia de la falta de coherencia en cuanto a la política ferroviaria nacional. Totalmente, totalmente. No, curiosamente, a lo que pasa en forma inversa en otros países, en donde se ha potenciado, se ha desarrollado el sistema ferroviario, acá hubo un proceso totalmente contrario. Doctor, la verdad que muy, muy amable, muy interesante, da para mucho más el tema, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, así que le agradecemos enormemente estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego, que tenga buen día. El profesor de Historia, Alberto Sosa Martos, hablando respecto a los talleres de Tafí Viejo, bueno, teniendo en cuenta que el próximo 30 de agosto es el Día del Ferrocarril Argentino.